Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con el trabajo práctico número 4 de vectores. Para este práctico indicamos resolver todos los ejercicios excepto los ejercicios 11 y el 20b. Antes de comenzar con los primeros ejercicios, vamos a ver cómo realizar gráficamente operaciones con vectores. Para la suma de vectores, si tenemos dos vectores A y B en el plano o en el espacio, podemos sumarlo de la siguiente manera. Si suponemos que el vector A tiene origen en O y extremo en A, y el vector B tiene origen en A y extremo en B, la suma de ambos nos va a dar el vector OB, donde O es el origen del primer vector y B es el extremo del segundo vector. Es decir, colocamos un vector a continuación de otro, realizamos un triángulo y entonces el vector OB es el vector suma de A y B. A esto le llamamos la regla del triángulo. Por definición, si queremos hacer A menos el vector A menos el vector B, vamos a hacer el vector A más el simétrico de B. Entonces, si A es el vector OA, entonces menos A es el vector AO. ¿Sí? Bien. Además, si queremos sumar más de dos vectores, los vamos a graficar uno a continuación del otro, de modo que el origen de cada uno coincida con el extremo del precedente. Por ejemplo, acá tenemos la suma de cuatro vectores. Entonces colocamos primero el vector A, en el extremo de A colocamos el origen del siguiente vector, que es el vector B, y así seguimos hasta terminar con el vector D. Entonces, el vector suma resultante va a tener origen en el origen del primer vector y extremo en el extremo del último vector. Así sumaremos varios vectores. Otra forma de sumar dos vectores es graficarlos con origen común. Entonces los colocamos A y B con origen común y dibujamos, entonces vamos a completar un paralelogramo dibujando los restantes lados paralelos a los vectores en cuestión, y la suma que va a ser el vector contenido en la diagonal del paralelogramo con origen en el origen de ambos. Entonces aquí podemos ver la suma, cómo sumar dos vectores de otra manera. También podemos multiplicar un escalar por un vector no nulo multiplicado por un vector no nulo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si miramos el vector B, el vector 2b tiene la misma dirección, el mismo sentido que el vector B, pero el módulo de 2b es 2 por el módulo de b. También podemos ver el 1/2 de b. Este vector también tiene misma dirección, mismo sentido que b, pero el módulo de 1/2 b es 1/2 por el módulo de b. Aquí vemos el vector menos b, o sea, el simétrico de b. Este vector tiene la misma dirección, pero sentido contrario al vector b y el mismo módulo que el vector b. Y por último vemos dibujado el vector menos 1,5b. Este vector tiene la misma dirección, sentido contrario a b, sentido opuesto, y el módulo de menos 1,5b es igual a 1,5 por el módulo de b. Bien, y observemos que si tenemos un escalar lambda nulo o el vector nulo, entonces hacemos lambda por ese vector y me da el vector nulo. Bien, ahora entonces vamos a seguir viendo algunos ejercicios de la práctica número 4. Realizar el ejercicio 3, uno de los gráficos que hay en el ejercicio 3, donde queremos hallar la suma de los vectores u, v y w. Lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, utilizando la regla del triángulo, es decir, vamos a poner los vectores u
este es el vector U, vamos a hacerlo por partes, este es el vector U, entonces a continuación ponemos el vector B, donde el vector B es este, bien, entonces si este es el vector B, lo que vamos a tener va a ser que U más B será el vector que tiene como origen el origen del primero y como extremo el extremo del segundo vector. Entonces tenemos este vector U más B. Después, ahora queremos sumar a U más B, le vamos a sumar el vector W. El vector W es este. Entonces, ponemos en el extremo del U más B, vamos a poner el origen del W. Y tenemos entonces este vector W. Entonces, la suma de U más B con W será el vector que tiene como origen el origen de U más B y como extremo el extremo de W. Este sería entonces U más B más W. Bueno, yo hice primero U más B y luego le sumé W. Pero si queremos sumar a los tres vectores juntos, podríamos poner un vector a continuación del otro, es decir, miren, acá está U, a continuación tenemos el vector B y a continuación tenemos el vector W. Entonces, partimos del origen del primer vector que era U y llegamos al extremo del último vector que era W y tenemos la suma. ¿Está bien? Bien, otra manera de hacerlo es por la regla del paralelogramo. Es decir, en vez de poner un vector a continuación del otro, lo que podemos hacer es ponerlos con origen común. Entonces, si queremos hacer U más B, lo que debemos hacer es colocar a B con el mismo origen que el origen de, o sea, el origen de B coincidiendo con el origen de U. De esta forma. Aquí tenemos entonces el vector B. Entonces, la suma de U y B va a ser entonces, por el método del paralelogramo, o sea, completamos el paralelogramo, que está formado por los lados paralelos a los vectores U y B. ¿Ven? Este es el paralelogramo. Entonces, una vez que tenemos el paralelogramo, salimos del origen común de U y B y entonces el U más B va a estar contenido, bueno, ahí en la diagonal del paralelogramo. A ver la diagonal, ahí queda el paralelogramo, ¿sí? Ahí. Bien, entonces el vector U más B será este. Ven que coincide con el que habíamos dibujado antes. Y ahora queremos sumar el vector W. Entonces, por la regla del paralelogramo, lo que vamos a hacer es, este es el origen de U más B. Entonces, vamos a hacer coincidir el origen de U más B con el origen de W. Entonces, dibujamos a W aquí, ¿sí? Entonces, el paralelogramo que nos queda de dibujar los lados paralelos a U más B y a W sería este cuadrado. Y en la suma de U más B con W va a ser aquel vector contenido en una de las diagonales del paralelogramo, en realidad en este cuadrado, que va a tener origen en el origen común de ambos vectores y este va a ser el extremo. Entonces aquí ya tenemos U más B más W, pero ahora por la regla del paralelogramo. Bien. Para el inciso B, también nos piden en esta circunferencia, ¿sí? Hay tres dibujitos, tres circunferencias. Bueno, yo elegí la circunferencia que está dividida en 6 arcos congruentes. Y vamos a hallar la suma de los vectores que están representados acá. Ahora tenemos 4 vectores. Los vectores son, vamos a hacer U más B más W más T. Para hacer esta suma, lo que tenemos
vamos a ir de a poco, ¿sí? Sumando. Bueno, voy a elegir hacerlo por la regla del paralelogramo. Ustedes podrían hacerlo por la regla del triángulo también, de a 2, o colocar, ¿sí?, un vector a continuación de otro y unir el origen del primero con el extremo del último. Bueno, yo quiero, para practicar un poco la regla del paralelogramo, hacerlo así. Entonces, vamos a hacer, este es el vector U, y si a U le queremos sumar el vector B, los ponemos con origen común y nos queda lo siguiente. El vector B, que es este, ¿sí?, más o menos por ahí. Si yo pongo a U con origen común B, vamos a tener un paralelogramo, que es el siguiente, de lados paralelos a U y a B. Ahí más o menos el paralelogramo, ¿sí? Ahí ven el paralelogramo. Bueno, y entonces U más B sería este vector, ¿sí?, el que tiene origen, el origen común, y una de las, contenido en una de las diagonales del paralelogramo. Bien, por otro lado vamos a hacer U más B más W. W es este. Entonces, ponemos con origen común a U más B con W y tenemos este vector. Bien, entonces acá está W y nos queda el paralelogramo con lados paralelos a U más B y a W, es este paralelogramo que ya está dibujado ahí. Bien, entonces, este es el origen común a ambos vectores. Entonces, la suma, ¿sí?, de U más B con W nos va a quedar contenida en esta diagonal con origen en el origen común a ambos vectores. O sea que esto es U más B más W. Nos falta ahora sumarle T. Bueno, pero T es este vector. Entonces, este es el origen de U más B más W. Vamos a poner entonces a T, ¿sí?, con el mismo origen. Entonces tenemos que este es el vector T. Dibujamos un paralelogramo con lados paralelos a el vector U más B más W y con lado paralelo al T. Y tenemos ese paralelogramo que ven ahí. Bien, entonces el origen común es este. Entonces, el vector suma de los 4 vectores va a estar contenido en esta diagonal y va a tener como origen el origen de T y el origen de U más B más W. Entonces acá tenemos la suma de los 4 vectores U más B más W más T. Podemos ver que es el simétrico de U más B. Entonces esto es lo mismo que tener U menos U más el vector B, ¿sí? Ahí estamos. Bien, entonces ahí usé la regla del paralelogramo. Bueno, también vamos a ver el ejercicio 4 que tenemos aquí. Lo que nos pide es hallar las componentes de los vectores indicados en esa figura que vemos ahí respecto de la base ordenada E1, E2, sabiendo que el vector OE, que es este que vemos acá abajo, tiene módulo 4. Bueno, para este ejercicio tenemos que recordar que los ángulos interiores, esto es un hexágono, ¿sí?, regular. Los ángulos interiores, ¿sí?, valen 2/3 pi o 120 grados, es lo mismo. Eso lo vamos a necesitar para hallar algunas cosas de esta gráfica. Entonces, si el módulo de OE es 4, también lo va a ser el módulo de OA, el de AB, el de BC, el de CD y el de DE, porque el polígono es regular, o sea, todos los lados iguales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el lado OE, en realidad el vector OE. El vector OE, vamos a empezar con ese, es, yo sé que este lado vale 4 y como este es el origen, ¿sí?, el punto E tiene coordenadas 4, 0. Entonces, extremo menos origen sería como yo puedo armar el punto OE, el vector OE, perdón. Entonces tenemos
que OE es, el extremo es 4, 0, ¿sí? El origen de ese vector es el 0, 0, por lo tanto este es el 4, 0. Ahí ya tenemos el primer vector. Después, vamos a ver, vamos a trabajar un poco con ángulos y vemos que, por ejemplo, si yo sé que este ángulo vale 2/3 pi, este ángulo vale pi sobre 3. Ahí tengo un ángulo de pi sobre 3, ¿sí? Bien, entonces, si trazamos esta perpendicular, acá tenemos un punto. Ese punto nos va a servir bastante, perdón, un punto que le... No, 4 no. El punto, una letra, M. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, recordemos que el coseno de un ángulo, acá tengo un ángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, el coseno de pi sobre 3 va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Esta hipotenusa sabemos que vale 4 porque es uno de los lados del hexágono. Entonces, podemos utilizar eso. O sea, el coseno de pi sobre 3 es igual a el cateto adyacente, que es entonces el módulo del vector OM, si quiero escribirlo como vector. Este sería el cateto adyacente del pi sobre 3 y la hipotenusa yo ya sé que va a dar 4 porque es el módulo del vector OA. Bien, entonces ya yo sé que buscando cuánto da el coseno de pi sobre 3, el coseno de pi sobre 3 es un medio, entonces también sabemos que el módulo del vector OA es 4, por lo tanto vamos a obtener que el módulo del vector OM es 2. Bueno, entonces esta distancia vale 2. Por lo tanto, yo ya sé las coordenadas, por lo menos la coordenada en X del punto A. ¿Sí? Si acá tenemos que el módulo del OM vale 2, esta distancia es 2. Bien, eso lo obtuvimos aquí. Entonces, ¿qué podemos hallar también? Podemos hallar cuánto vale, a ver, este valor. ¿Por qué? Porque yo sigo con mi triángulo rectángulo ahí. Tengo el triángulo rectángulo y yo sé que por Pitágoras tenemos el cateto opuesto es AM, ¿sí? Sobre, perdón, tenemos la hipotenusa y los catetos. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado, que es OA, ¿sí? Va a ser igual a OM al cuadrado más AM al cuadrado. Bien, ahí lo tengo. Entonces, yo ya sé cuánto vale OM, el módulo vale 2. Y también sé cuánto vale OA. OA vale... no, OA... sí, perdón, OA vale 4. 4 al cuadrado, ¿sí? Porque es uno de los lados de mi hexágono. Entonces tenemos que OA vale 4. Entonces acá tengo 4 al cuadrado. Después tengo que OM vale 2. 2 al cuadrado. Me faltaría entonces AM al cuadrado. Entonces acá tenemos 16, acá tenemos 4, entonces tenemos 12. O sea que tenemos que AM al cuadrado es igual a 12. O sea que el módulo de AM es igual, sin el cuadrado, a la raíz de 12, o podemos decir 2 por raíz de 3. Así que, a ver, ¿qué es lo que vale 2 por raíz de 3? Esta distancia. Entonces yo ya tengo las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas de A, mi punto A va a valer
esta distancia es 2 raíz de 3 y esta es 2, pero negativo. Entonces las coordenadas del punto A son menos 2, 2 raíz de 3. Por lo tanto ya puedo hallar, ¿sí? ¿Quién es el vector OA? Bueno, el vector OA va a ser menos 2, 2 raíz de 3, menos el origen, o sea, menos 2, 2 raíz de 3. Ya tengo el segundo vector. Bien, así vamos buscando los vectores. Entonces tenemos el vector OA, que es este, y después tenemos el vector OE, que es este, y así seguimos buscando los demás vectores. Por ejemplo, otro que podemos ver es acá. A ver, miremos este lado. Este lado tenemos, vamos a llamarle n a este valor. ¿Qué tenemos? Sabemos que esta distancia vale 4, que sabemos también que esta distancia vale 2 raíz de 3, porque es la misma que esta, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos hacer es, uno va recorriendo el gráfico, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos otra vez por Pitágoras, ¿sí? La hipotenusa, que es 4, acá tenemos un triángulo rectángulo, entonces tenemos que 4 al cuadrado es igual a 2 raíz de 3 al cuadrado más, y ahora viene en, el módulo del vector en, que es este, al cuadrado. Bien, ¿para qué? Y porque nosotros ahora podemos sacar las coordenadas del punto D. ¿Sí? Entonces, teniendo las coordenadas del punto D y del punto E, nos podemos construir el vector de E. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Bien, tenemos, en este caso vamos a despejar EN. EN despejado, yo ya lo tenía, nos queda que esto es 4, o sea que EN, el módulo de EN, es 2. Bien, entonces sabemos que esta distancia es 2, o sea que vemos que las coordenadas, si esta valía 4, acá tenemos esta distancia vale 2, entonces las coordenadas del punto D también las tengo. ¿Cuáles son? Las coordenadas del punto D serían, tenemos 6, 2 raíz de 3. Bien, entonces ya estamos en condiciones de tener el vector de E. El vector de E es, tenemos que restar, tenemos que hacer extremo menos origen. El extremo es el vector, el punto de coordenadas 4, 0. Y el origen viene a ser el punto de coordenadas 6, 2 raíz de 3. Al hacer esa diferencia nos queda menos 2 raíz de 3. Y ahí ya tenemos las coordenadas, perdón, ya tenemos las componentes del vector de E. Bien, y así vamos calculando y recorriendo el gráfico. Nos faltan 3 vectores más. Por ejemplo, ya conocemos el vector, las coordenadas de A. Estamos en condiciones de hallar el vector AB. ¿Por qué? Porque las coordenadas del punto B sería 0 de X y ¿cuánto va a valer? Si esto era 2 raíz de 3, tenemos 4 veces raíz de 3. Entonces acá ya tenemos que el AB va a ser 0, 4 raíz de 3, le vamos a restar las coordenadas de A, donde las coordenadas de A son, ya las habíamos visto, acá, son menos 2, 2 raíz de 3. O sea, es extremo menos el origen. Entonces esto nos va a quedar 2 y después nos va a quedar 2 raíz de 3. Y ahí tenemos entonces las componentes del vector AB. Bien, faltarían entonces hallar las componentes del vector BC y las componentes del vector CD. Bien, para las componentes del vector BC necesitamos cuánto vale, cuáles son las coordenadas del punto C. Las coordenadas del punto C son, tenemos acá en el eje, para I 4 raíz de 3 y acá 4. Y después para las coordenadas del punto D ya las tenemos,
Habíamos dicho que las coordenadas del punto D eran 6, 2 raíz de 3. Entonces, queda completar quién es el vector BC y el vector CD. Pero eso sale haciendo la diferencia entre extremo menos origen de los puntos que ya tenemos. Bien, y ahí completaríamos el gráfico. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más, el ejercicio número 6. En el inciso A dice, hallar un vector U de módulo 2 que tenga la misma dirección pero sentido contrario que el vector B de coordenada de componentes 1, 3. Entonces antes vamos a ver algunas observaciones. Si U es un vector no nulo, entonces el versor de U es el vector U dividido su módulo, y ese vector va a tener igual dirección y sentido que U, pero va a ser un vector de módulo 1. Además, dos vectores no nulos son paralelos si U es lambda por B, es decir, si uno de ellos es igual a un escalar por el otro, donde lambda es un número real. Bueno, entonces, vamos a ver en este ejercicio, sabemos que U es un vector tal que su módulo es igual a 2, y tenemos el vector B. Entonces, ¿qué buscamos? Que U tenga la misma dirección que B. Entonces debe ser U igual a un lambda por B, donde lambda va a ser un número real y no nulo. No nulo porque ya sabemos que U va a ser distinto del vector nulo, ya que tiene que tener módulo 2. Bien, entonces, además, bueno, queremos que el módulo de U sea igual a 2, entonces reemplazamos a U por lambda por B, ¿sí? Es un escalar por B, ya que estamos buscando que tengan igual dirección U y B. Entonces esto es lo mismo que decir el valor absoluto de lambda por el módulo de B, donde el módulo de B, como tenemos las componentes del vector B, es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Nos queda la raíz de 10. O sea que este valor de lambda, ¿sí? El valor absoluto de lambda nos va a dar 2 sobre raíz de 10. Entonces ya vamos teniendo más o menos la forma que va a tener U. Pero, ¿qué pasa? ¿Con cuál nos quedamos? Porque lambda puede ser 2 sobre raíz de 10 o menos 2 sobre raíz de 10. Eso lo va a definir el sentido que nos pide que tenga U. U tiene que tener sentido contrario a B. Entonces nos quedamos con el negativo, es decir, lambda va a ser menos 2 sobre raíz de 10. Por lo tanto, reemplazamos aquí y U va a ser menos 2 sobre raíz de 10 por B. Y acá tenemos el vector que cumple las condiciones pedidas. Tiene la misma dirección que U, tiene la misma dirección que B, tiene sentido contrario, y si calculamos el módulo del vector U nos va a dar 2. Bien, hasta acá la primera parte del trabajo práctico número 4.